Hola, saludos. Aquí nuevamente juntos para continuar en este viaje a través de la palabra de Dios, específicamente a través del Evangelio de Mateo. Listos una vez más para tomar otro tiempo de estudio de la palabra, preparados ahí con la Biblia en el capítulo 20 de Mateo, preparados ahí con algún cuaderno, alguna libreta para anotar y sobre todo preparados con nuestra mente y corazón abiertos a la palabra de Dios. Santo y bendito Dios, glorificamos tu nombre y te damos las gracias por Dios habernos dejado tu palabra para poder conocerte más y más. Señor, que en este momento podamos, Dios, a través de ella, precisamente conocerte y conocer tu voluntad para con nosotros. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estábamos en este texto de Mateo 20 al 28, vamos a continuar en él y vamos a continuar allí donde nos quedamos en la última ocasión. Así que listos ahí con Mateo 20, 20 al 28 y leemos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Habíamos visto que cuando Jesús los confronta a Juan y Jacobo, cuando Jesús a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, los confronta ante esta petición de sentarse a su derecha y a su izquierda, ellos, y les dice que si van a poder beber la copa o el vaso y ser bautizados con el nuevo bautismo, o sea, enfrentar las adversidades que él va a enfrentar por delante, ellos muy ligeramente dicen, podemos. Y aquí entonces vemos a continuación lo que les dice Jesús. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Aquí vemos que Jesús les plantea lo que ellos probablemente en ese momento no lo tenían claro. O sea, ellos estaban pensando que el reino venía ya y iban era sencillamente a entrar en tiempos de prosperidad. Pero Jesús les dice, del vaso que yo bebo, van a beber. Con el bautismo con que soy bautizado, lo serán ustedes. Porque ciertamente Jacobo y Juan iban a padecer. Jacobo, de hecho, sería el primero de los 12 apóstoles en sufrir el martirio y lo sería a manos de Herodes Antipas. Eso lo puedes leer en Hechos, capítulo 12, 1 al 2. En Hechos 12, 1 al 2 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces ves que es el primero de todos los discípulos, de los 12 discípulos en morir a mártir, fue el propio Jacobo, hermano de Juan. Y Juan, curiosamente, el otro hermano, sería el último de los 12 apóstoles en morir, después de, ciertamente, sufrir persecución y finalmente el destierro en Patmos. Sufrió por lo menos hay mucho que se narra extrabíblicamente de la vida de Juan, pero bíblicamente tenemos episodios como en Hechos 4:3, donde dice que él y Pedro fueron a la cárcel, los del Sanedrín los pusieron en la cárcel, dice Hechos 4:3, que los pusieron en la cárcel. Y todavía en Hechos 5:40 también Pedro y Juan fueron también reprimidos por el Sanedrín y dice que después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Entonces
Juan sufrió persecución y finalmente ya anciano sufrió el destierro. Él vivía después en Éfeso y que estaba frente a la costa de Asia Menor, hoy actual Turquía, y enfrente estaba la isla de Patmos. Entonces fue desterrado a la isla de Patmos, una isla semidesértica donde no había mucho. De hecho, se dice que vivió en una cueva. Y lo leemos en Apocalipsis 1:9, donde dice: yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, fue el último de los apóstoles en morir. Su hermano Jacobo fue el primero, pero no por ello sufrió menos, ciertamente. Entonces aquí vemos a dos hermanos que tuvieron dos destinos diferentes. Tenemos por un lado a Santiago, que murió mártir muy tempranamente. Se calcula que alrededor del año 40 después de Cristo, siguiendo la biografía de Herodes Antipas, se estima que esto fue alrededor del año 44. Y por otro lado, Juan, su hermano, que murió ya anciano. Se piensa y la tradición dice que alrededor del año 100, cercano al año 100. O sea, ven lo paradójico, ¿no? De dos hermanos, uno el primero y otro el último en morir entre los 12 apóstoles. Ahora, interesante, los dos destinos. A ambos Jesús les pronosticó el sufrir o beber el vaso. Ya dijimos lo que significa beber el vaso, beber la copa, beber el vaso que él mismo iba a beber y ser bautizado con el nuevo bautismo, aunque él era bautizado, hablando del sufrimiento que iban a padecer estos dos apóstoles. Y uno dirá, pero entonces Santiago fue el único que sufrió, Juan vivió. No, pero es que sufrir por Cristo puede implicar tanto el martirio literal como el de Santiago, como una larga vida de servicio fiel al Señor, soportando toda la adversidad que ello conlleve. Así que el hecho de que Juan no haya muerto así como tan de una forma tan terrible como murió Santiago y tan tempranamente, no quiere decir que si también tomó de la copa del Señor, del sufrimiento, porque ciertamente a veces pensamos que solamente se es un buen testigo de Cristo cuando se pone la vida por delante y todo eso. Fíjate que los creyentes de los primeros siglos, los creyentes de los primeros siglos de la iglesia primitiva, algunos de ellos cayeron en este error. Y se cuenta de creyentes que pensaban que para ser dignos del Señor tenían que morir como mártires. Y había, según se cuenta la historia de la iglesia primitiva, algunos creyentes que deseaban y hasta procuraban, incluso de una forma temeraria, retar al gobierno romano para que fueran dignos, según decían ellos, de morir mártires como pues lo sufrieron ciertamente algunos de los primeros apóstoles. Pero esto ciertamente fue un mal entendimiento. No es necesario morir mártir para ser un testigo fiel de Jesucristo. Hay que entender que podemos tener el destino de Jacobo, pero también podemos tener el destino de Juan. Y ambos son dignos al Señor. No hay ni que procurar una cosa, ni escondernos bajo la tierra huyendo por no testificar de Jesús. Ahora, fíjate que al respecto hay una ilustración que me gustó mucho cuando la leí. Dice que una vez encontró una moneda romana muy antigua. Esto es real, es dato arqueológico. Se encontró una moneda que tenía una imagen de un buey entre un altar y un arado. Un buey y a su lado un altar y del otro lado un arado. Y debajo la inscripción que decía: dispuesto para cualquiera de los dos. Dispuesto para cualquiera de los dos, porque ese buey que ilustraba esa moneda podía ser sacrificado en el altar, como sencillamente vivir una larga vida trabajando, tirando del arado. Y eso es una buena ilustración de lo que es la vida del creyente, que puede ser sacrificado en el altar, como muchos creyentes hoy en día en China, en los países islámicos, que dan incluso su vida por causa de creer en Jesucristo, como muchos otros siervos de Dios que mueren llenos de días, 90 años, 95 años, habiendo testificado de Cristo por muchas décadas, llevando muchas personas, muchas almas a los pies del Señor. Jacobo, se dice por allí que Jacobo murió murió una muerte de mártir, pero Juan vivió una vida de mártir. ¿Lo ves?
Jacobo murió una muerte de mártir, pero Juan vivió una vida de mártir, porque el que haya vivido hasta los 90 y tantos años no quiere decir que no fue un mejor mártir que lo que fue su hermano Jacobo. Y es que la palabra mártir, contrario a lo que hoy día quizás conceptualizamos, su término original es testigo. Lo que pasa es que cuando testificaban de esta forma tan dramática ante el circo romano, ante las fieras, ante los gladiadores, entonces era impactante. Entonces se asoció el mártir con el sufrimiento. Pero mártir significa testigo y tú puedes ser un excelente testigo del Señor trabajando ahí en tu empresa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en tus funciones públicas, testificando con tu buena conducta, con tu buen hablar, con tu buena actitud, que tú eres un fiel creyente en Jesucristo. Así que si estás siendo un buen testimonio del Señor Jesucristo en el medio en que te mueves, aunque parezca que no estás dando tu vida por Él, sí lo estás haciendo. Estás siendo un mártir, estás siendo un testigo de Cristo Jesús porque lo estás testificando con tu vida, con tu hablar, con tus acciones y ciertamente eso también Dios lo ve. Lo importante para todo cristiano es seguir fielmente a Jesús a donde Él lo lleve, a donde Él lo lleve. Ciertamente, aquellos que son llamados a las misiones y inclusive entregan su vida, como ha ocurrido en algunos casos cuando han ido a las selvas del África, de Sudamérica, etcétera, ciertamente son casos impactantes. Pero también Dios te llama a un servicio que quizás no sea así tan esplendoroso desde el punto de vista de noticioso, etcétera, pero ahí fielmente sirviéndole a donde Dios te llama, también estás siendo un testigo fiel de Jesucristo. Ahora, dice Jesús, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, que era la petición que le estaba haciendo ellos y su madre, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Fíjate que Jesús señala que esas posiciones en su reino, pues un día vendrá su reino milenial en su momento, esas posiciones han sido determinadas en el decreto eterno del Padre. Es decir, no era que en ese momento iban a estar, sino que el Padre en su eternidad lo tenía decretado quiénes iban a estar en qué posiciones. Ahora, en ese sentido, esto de que Jesús hable de que hay una información que él no conoce, que está en la potestad del Padre, eso a veces nos puede hacer ruido, porque si como creyentes, como cristianos que creemos en la plenitud de la palabra de Dios, creemos que Jesucristo es Dios y por tanto es Dios, ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Nos hace ruido el hecho de que Jesús diga que hay algo que el Padre conoce que es Dios, por tanto es parte del único Dios verdadero, no lo sepa. Pero tenemos que entender, y esto es un tema que la teología pues lo explica de una forma quizás un poquito más elaborada y profunda, pero en forma resumida, que Jesucristo se autolimitó al hacerse hombre. Fue una decisión de él, de Dios, Dios Hijo, Dios en la persona del Hijo, autolimitarse para hacerse hombre porque era la única forma de que pudiera venir y haciéndose hombre morir por los pecados de toda la humanidad. Se autolimitó, como dice Filipenses 2, 5 al 7. Lo dice Filipenses 2, 5 al 7. Dice en el 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, esa es una decisión que Dios tomó. El término griego y teológico es la keinosis, ese autolimitarse, quizás sería el término más comprensible. Y entonces eso explica por qué, a pesar de seguir siendo Dios, Jesús en su ministerio terrenal declara cosas que hay solamente en el conocimiento del Padre. Como en Hechos 1.7. En Hechos 1.7, cuando los discípulos le preguntaron por el establecimiento del reino de Israel, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces ahí es donde vemos otro ejemplo, como el que vemos en este caso aquí, que estamos considerando en Mateo 20, ejemplos de cómo Jesús habla de cosas, Jesús en su autolimitación de su vida terrenal,
había cosas que el padre tenía guardadas y él en ese momento no las manejaba. Ahora, esa autolimitación también la vemos porque si entendemos que Cristo es Dios, Dios eterno, que y por favor, por su poder se hicieron los cielos y la tierra, lo dice Colosenses, por ejemplo, y Hebreos, esa autolimitación también la vemos como él para hacer los milagros dependía del Padre, porque se había autolimitado, que es lo que acabamos de ver aquí en Filipenses. Entonces, por eso vemos en varios pasajes, vamos a ver aquí el ejemplo de Juan 11, que él dependía del Padre para la realización de los milagros siendo Dios, pero lo explicamos en base a este despojarse de sí mismo, como dice Filipenses. En Juan 11, por ejemplo, cuando él va a resucitar a Lázaro, dice en Juan 11:41 que Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea que él dependió del Padre para ese milagro de resucitar a Lázaro, como en otros episodios vemos cómo él da gracias al Padre por los milagros que iba haciendo durante su ministerio. Entonces, este es el concepto de autolimitación que explica este tipo de pasajes. Los arrianos en su tiempo, en la antigüedad, fue una disgregación del cristianismo que causó mucho conflicto en su tiempo, siglo segundo, tercero más bien, de la antigüedad. Los arrianos, y que hoy en día serían más o menos lo que plantean los testigos de Jehová en la actualidad, utilizan este tipo de pasajes, este tipo de versículos para enseñar que Jesucristo no es Dios. Porque dicen, mira, como Jesucristo no sabía lo que sabe Dios. Y realmente no entienden que es una autolimitación que Jesucristo hizo en su momento para hacerse hombre. Ahora, definitivamente es que Jesucristo es Dios y eso es base del cristianismo. Si usted no considera que Jesucristo es Dios, usted no puede decir que es cristiano. Podrá decir que usted es de esta o de aquella creencia, qué sé yo, pero cristiano, cristiano, lo que se hizo un cristiano en términos completos, es aquel que ve en Jesucristo a Dios. Obviamente, Dios, el Dios trino, en este caso, el Dios Hijo. Ahora, punto aparte, interesante todo esto que la interacción entre Jesús con los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Recuerde que Juan, Jacobo y Pedro formaban lo que llamamos el círculo cero, el círculo íntimo, los más cercanos a Jesús, que estuvieron con él allá en el Getsemaní, que estuvieron con él cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, que estuvieron con él cuando subió al monte de la transfiguración, eran los más cercanos a Jesús. Y no es coincidencia que siendo Juan, Jacobo y Pedro los más cercanos al Señor Jesús. Si usted ha ido rastreando a lo largo del estudio, o usted mismo en su estudio de los evangelios, le sigue la pista a estos tres apóstoles, no es coincidencia que estos tres, los más cercanos a Jesús, son los que más frecuentes fueron reprendidos o por lo menos confrontados por el Señor Jesús con algún tipo de corrección. Analice y vea que es cierto, él interactuó con todos, pero estos tres son los que más veces encontramos teniendo que ser corregidos por el Señor. Y es que ciertamente el Señor a quien más cercano tiene, más le corrige. A quien más ama, más le corrige. Al que toma por hijo, a ese más lo corrige. Como debe ser, ¿no? Si no fuese así, ¿a quién va a corregir un padre? ¿Al hijo del vecino? No, a su propio hijo. Por ejemplo, podemos leer en Proverbios 3:12. En Proverbios 3:12 dice, Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y en Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en Apocalipsis 3:19 leemos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Lo ves? Entonces, el Señor, si te ama, te va a corregir. En la medida que cometas errores, en la medida que te estés desviando, entiende que el amor del Señor va a llevarle a corregirte. Si fueras un bastardo, te dejaría la libre, pero como eres su hijo, te va a corregir. Como hacía con Juan, como hacía con Pedro, como hacía con Jacobo, frecuentemente porque los tenía más cerca. Entonces, es interesante esta situación de la relación de estos discípulos con el Señor. Y resulta que este asunto de la petición de los hermanos hijos de Zebedeo es escuchada por los otros 10 apóstoles. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos.
Fíjate que lo ocurrido, todo esto de tema de la petición de ellos ante Jesús, fue ahí en el grupo, ¿no? Y eso llenó de indignación a los demás discípulos. Es decir, ellos se molestaron, la palabra lo dice claramente. Ahora, en realidad, en realidad quizás pareciera, pero en realidad estos otros 10 no es que eran más humildes que los hijos de Zebedeo, ¿ah? No creas que ellos otros estaban solamente pensando en sacrificio y todo lo demás. Y es que ya Pedro había, en nombre de los 12, seguramente, como podemos entender en el texto, ya había preguntado por lo que ellos recibirían por haber seguido a Jesús. Lo recordarás en Mateo 19:27 que lo leímos, donde Pedro le dijo, he aquí nosotros, como quien dice, aquí estamos todos juntos en esta petición, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Lo ves? O sea, no eran solamente Juan y Jacobo que tenían sus ideas de que iba a haber cosas para todos, sino que en realidad ellos aquí se enojan porque los dos hermanos hijos de Zebedeo se les adelantaron, como quien dice. Pero no es que ellos estuvieran mucho más espirituales, porque en realidad no podemos, nadie puede tirar la primera piedra. Pero advertencia para nuestra propia enseñanza. Es fácil condenar a otros mientras se es mucho más fácilmente indulgente cuando uno mismo tratándose de la misma falta. Cuando otra persona comete una falta que tú mismo cometes, para ti es mucho más fácil condenar al otro que condenarte a ti mismo diciendo delante de Dios que cometiste una tremenda falta. Cuando es de otro, usualmente la vas a ver como más grande. Cuando es tuya, generalmente la vas a ver como algo menor. Esa es la naturaleza humana, así somos todos. Entonces, cuidado con esto de andar condenando alegremente a otros por una falta. El ejemplo más llamativo está en el pasaje de Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7, que es el pasaje cuando Dios manda al profeta Natán a confrontar a David. ¿Te acuerdas? Dice que Jehová envió a Natán a David y le dijo, entonces Natán le cuenta la historia, que había dos hombres, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas y el pobre tenía una sola corderita. Y entonces dice que el hombre rico tomó la oveja de aquel hombre pobre y la cocinó, en vez de tomar una de las suyas. Y cuando le cuenta esto Natán a David, dice que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Y entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. La verdad que es impactante el relato, ¿no? Obviamente ustedes recordarán, esa historia tiene que ver con el hecho de Betsabé, ¿no? La mujer de Urías. Pero es que es muy fácil cuando te cuentan de alguien que hizo algo malo, enseguida caerle a ella, está mal, hay que eso. Pero cuando resulta que eres tú el que has cometido eso, ahí sí, pero es que mira, es que pasó esto, es que hubo una razón, es que hubo una explicación, y ahí comenzamos nosotros ahí con todos esos mecanismos de defensa para tratar de bajarle dos al castigo o a la justa retribución. De tal manera que esa es la naturaleza humana, y aquí estos otros 10 no es que fueran mejores que los dos, pero es mucho más fácil criticar la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. Nunca se nos olvide eso, así que seamos humildes en este sentido. Y es que, atención, aprovechando también aquí la situación esta de la petición de los hermanos de los hijos de Zebedeo, cuando el creyente procura ocupar los primeros lugares, cuando el creyente procura poder dentro de la organización de la iglesia, porque ya no hablemos del mundo, estamos hablando acá entre creyentes. Cuando el creyente procura ocupar los primeros lugares, tiende a caer en el error de Diótrefes. Recordarás el personaje este que está en Tercera de Juan, capítulo, bueno, Tercera de Juan es un solo capítulo, Tercera de Juan, versículos 9 y 10, que dice que quería los primeros lugares en la iglesia. Puedes leer, por ejemplo, en Tercera de Juan, verso 9, que yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
si yo fuera, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, con estas cosas, no recibe a los hermanos. Entonces, cuidado con esto de querer los primeros lugares como el tal Diótrefes, porque eso nos lleva a actuar, y eso lastimosamente se ha dado en las iglesias cristianas a veces, donde en iglesias locales e incluso en denominaciones se han levantado Diótrefes que han acaparado el poder, y ese poder los envanece y los llena de tal manera que cometen tremendos errores, tristemente, para la iglesia de Jesucristo. Y entonces Jesús comienza a corregir ahí a todo el mundo. Dice, entonces Jesús llamándolos, vengan acá muchachos, todos, vengan acá, llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí comienza Jesús, fíjate que Jesús no los reprende, no los regaña con que qué locos, ustedes están queriendo cada vez más poder. No, él no actúa de esa forma, sino que más bien aprovecha. Y esa es una enseñanza tremenda de Jesús cada vez que podamos extraer de él formas de comportarnos. Fíjate cómo él aprovecha todas las circunstancias para ahí mismo, ahí suavecito, ir metiendo la palabra y metiendo la daga ahí, la espada de doble filo, para dar una enseñanza. Él aprovecha esta situación para darles una nueva lección. Y aquí les explica claramente, y eso lo entendemos todos, que los hombres que llegan al poder en el mundo, ¿qué hacen? Abusar del mismo, tendiendo a ejercer señorío y dominio sobre sus semejantes. Y es que por ahí dijo alguien que el poder absoluto absolutamente corrompe. El poder absoluto absolutamente corrompe. Porque ciertamente cuando el ser humano comienza a tener poder, no importa que sea muy espiritual, no importa que estemos hablando de ámbitos de la iglesia, pero cuando se tiene poder, cuidado, cuidado, mientras más poder se te otorga, más peligro hay de que caigas en el error de comenzar a actuar prepotentemente. El poder absoluto absolutamente corrompe. Por eso no es bueno que haya este tipo de denominaciones donde hay un solo líder que dictamina todo lo que debe hacer, todo lo demás. Siempre es mejor que haya concilios, que haya cuerpos pastorales, que haya un grupo de personas que puedan equilibrarse unos a los otros. Por otro lado, alguien dijo, también hay que tomar en cuenta esta frase, el poder no corrompe, el poder desenmascara. El poder no corrompe, el poder desenmascara, porque hay algunos que en su situación de nivel bajo son muy humildes, pero en su corazoncito son prepotentes, pero no tienen oportunidad de demostrarlo. Pero cuando por algún motivo llegan a tener poder, entonces se desenmascara lo que traían dentro. Entonces también hay que verlo también desde ese punto de vista, y que el Señor nos ayude a actuar de la forma más correcta en todas estas circunstancias. Y entonces aquí Jesús les pone la corrección, dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esta es la enseñanza que ya venía dándolo Jesús desde Mateo 18, 1 al 5, cuando los discípulos vinieron a él diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, dijo, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ya Jesús le había hablado de esta actitud que deben tener todos los que son miembros del reino de los cielos, que la grandeza en el reino se recibe, y ojo, no se gana, se recibe entregándose a sí mismo en servicio a los demás por amor y para la gloria de Dios. O sea, que no es algo que tenemos que perseguir para nuestra vanagloria. No tenemos que tratar de ganárnoslas. Dios nos las dará por su gracia. Entonces, siempre pensar en buscar el servir. Y cuando servimos a los demás por amor a Dios y para la gloria de Él, entonces Él nos exaltará cuando sea tiempo. Esto es totalmente, definitivamente contrario al patrón del mundo. El mundo piensa totalmente opuesto a esto, así que no hay manera que podamos compaginarlo. Los discípulos aquí preguntaban qué recibirían, pero en su lugar Jesús les dice que deben darse a los demás. Qué paradójico, ¿no? Y así es el reino de los cielos. Visto por el mundo es totalmente paradójico. Que ellos preguntaban lo que van a recibir, pues Jesús les dice lo que tienen que ustedes darse a los demás, no buscar recibir, sino buscar dar.
Meditemos en esto, nos vamos a quedar aquí para hoy, tenemos suficiente para meditar, así que considéralo, que el Señor con el Espíritu Santo te guíe a tu actuar diario, y en la próxima ocasión continuaremos en este punto. Hasta entonces, que el Señor siga bendiciéndote ricamente.